días a todas y a todos de nuevo. Hoy tenemos una sesión con un invitado muy especial por lo que nos va a contar y por lo que significa para la Asociación Española de Educación Ambiental. Y aquí sí que quería que Federico pues, nos dijera unas palabras sobre el invitado de hoy, ¿vale? Vale, Federico, que tú nos presentes un poco más a Samuel Martín Sosa. Bueno, pues no tengo el gusto todavía de conocer a Samuel, aunque he oído hablar mucho de él y muy bien. Por eso teníamos también por parte de la asociación mucho interés en que pudiera estar en estos jueves y que pudiera transmitir algo del área en el que él se mueve más y donde él trabaja. Solamente puedo decir que como uno de los primeros miembros de la Asociación Española de Educación Ambiental, tuve ocasión de conocer a su padre, Nicolás, con quien compartimos por diferentes proyectos. Nicolás Martín Sosa fue quizás el gran introductor de la ética ecológica en España, y eso es una deuda que todo el movimiento ambiental y ecologista tiene con él, porque le debemos mucho al conocimiento de esa nueva dimensión que él introdujo. Fue uno de los pilares de la Asociación Española de Educación Ambiental. De hecho, el segundo Congreso Internacional de Educación Ambiental, que se desarrolló entre Madrid y Salamanca, pues le tuvo a él precisamente como enlace para cuando nos desplazamos desde Madrid hasta allí. Y bueno, pues nos alegramos mucho de que esa saga, ¿verdad? Y esa línea conductora de conciencia ambiental haya continuado con Samuel. Tenemos el gusto de contarle como un miembro más de la asociación y esperamos que sea de gran beneficio y de gran provecho su presencia con nosotros. Desde luego va a ser, yo creo que un gran gusto el poderle escuchar esta tarde, el poderle conocer más directamente y bueno, pues creo que es el comienzo de una relación de colaboración que creo que no se va a interrumpir, porque pronto estaremos hablando de los premios Martín Sosa de ética ecológica que otorga la asociación y en donde él también va a ser una parte de ese jurado a la hora de elegir pues aquellas personas o trayectorias o movimientos que se destacan, ¿no? Por su compromiso con el medio ambiente. Por lo tanto, pues simplemente manifestar la satisfacción de poder contar en esta tarde con él, de poderle contar como un miembro de nuestra asociación y bueno, pues ya dejaros la palabra para que introduzcáis la charla. Vale, vale. Muchísimas gracias, Federico. Y es verdad que ahora vamos a verlo, pero Samuel es un gran comunicador. Yo he tenido la suerte de coincidir con él en algún CONAMA. Es un veterano activista medioambiental. Tiene mucha experiencia pues, en divulgación, en defensa y en análisis de políticas medioambientales. Ahora mismo, ha estado 2 décadas pues, trabajando como responsable internacional de Ecologistas en Acción y ahora mismo está en Can Europe, ¿no? Climate Action Network Europe. Ha dado un gran salto, ¿vale? Se ha unido a esta nueva red y yo creo que desde esa perspectiva él nos puede transmitir mucho sobre las ideas que quiere transmitir con esta charla, ¿no? Que es la justicia climática. Así que, Samuel, cuando quieras, te das la cámara y empezamos la charla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches casi. Muchas gracias, Iñaki, muchas gracias, Federico. La verdad que con este recibimiento espero estar a la altura, pero bueno, haremos lo que se pueda. Bueno, para mí la satisfacción de estar aquí es doble. Primero porque valoro muchísimo la labor que realizáis. También porque, bueno, como ha comentado Federico, tengo pues el orgullo de haberme unido a vosotros recientemente y agradezco muchísimo la invitación a participar a formar parte de ese jurado de los premios Nicolás Martín Sosa, y este es el elemento bueno, que hace que sea doblemente grato para mí estar aquí, y es bueno, pues la parte emocional que me vincula
esta asociación, porque ese congreso que menciona Federico, bueno, pues yo lo recuerdo cuando lo viví, digamos, en casa, ¿no? Y fue como un evento muy importante y bueno, voy a compartir pantalla. Te dejamos a ti ya toda la pantalla. Vale, fenomenal. A ver. Sí, todo bien. A ver. Bueno, por eso, quería empezar dando las gracias. Aquí he traído una imagen. Aquí estoy yo con mi padre Nicolás en una de tantas manifestaciones en las que estuvimos juntos. Y además quería traer a colación una frase suya que creo que va un poco a sobrevolar bueno, un poco toda la charla, pero en general que está muy de actualidad, ¿no? Que es esta que viene reflejada en esa placa cerámica que se puso en un homenaje que se le hizo al año siguiente de su fallecimiento, que dice: encerrados en una isla concreta, solo necesitamos una cosa, convencernos de que no podemos salir. Después, cultivar el jardín, ¿no? Esto entronca directamente con la idea de límite, que es tan fundamental en todos los discursos de la sostenibilidad, de la lucha contra el cambio climático, de las luchas ecologistas que siguen vigentes a día de hoy, ¿no? Bueno, os voy a contar un poco cómo quería estructurar yo la charla. Este sería un poco un guión. En primer lugar, querría, bueno, pues, dedicar un tiempo a hablar de algunas definiciones, porque, bueno, también cuando hablamos de justicia climática, yo lo propongo ahí como un horizonte transformador, pero, bueno, también puede, digamos, tener diversas acepciones, ¿no? Vamos a ir a viajar un poquito por algunas nociones, que seguro que algunas de ellas son familiares ya, ¿no? Pero quizá otras menos. Bueno, luego querría hacer una serie de reflexiones más personales, ¿no? De cómo es importante o cómo nos situamos entre la justicia y la sostenibilidad. Luego querría abordar, bueno, pues si es un buen momento, hacer la pregunta, ¿no? De si es un buen momento para la justicia climática, como la propongo en el título de la charla, ¿no? Como horizonte transformador. Es decir, qué oportunidades y qué riesgos hay para esta narrativa, digamos. Y luego, bueno, pues analizar qué brechas hay en la narrativa a día de hoy en relación a, bueno, pues a este discurso de la justicia climática respecto a lo que es el discurso, digamos, dominante en las salidas o en las soluciones al cambio climático, ¿no? Y cómo podrían a lo mejor sortearse estas brechas, aunque sea un poco aventurar demasiado, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la estructura. Bueno, pues empezando con la parte de las definiciones, pues bueno, ¿qué es la justicia climática? Pues no hay una definición única. Y aquí ya quiero empezar lanzándoos una pregunta a vosotros, ¿no? Hemos preparado, Iñaki y yo, hace un ratito una encuesta que es muy breve, que se comenta, se responde en medio minuto. Así que si puedes lanzarla, Iñaki, o la lanzo yo directamente. ¿Cómo es la cosa? La has lanzado tú. Bien, fenomenal. Bueno, pues ahí tenéis una pregunta y tenéis 4 posibles respuestas, ¿no? O sea, se trata de un poco de elegir de esas 4 opciones cuál es la acepción de justicia climática que más os resuena a vosotros, ¿no? O sea, con la que más os sentís identificadas, ¿no? No quiere decir que sean excluyentes, es decir, no quiere decir que hay una cierta y el resto sean equivocadas, ¿no? Simplemente quiero que pinchéis en la que os creéis que os representa mejor, ¿no? Y mientras voy a hacer una cuña publicitaria, mientras voy respondiendo, para hablaros de este libro, que es el Manual de Lucha contra el Cambio Climático, que lo lanzamos hace ya 1 año y medio, un compañero, Joao Camargo y yo. Es un libro orientado más bien a gente joven, tiene muchos dibujos y muchas gráficas. Es como pensado para un público muy general, porque bueno, este tema a veces a la gente le cuesta. Y bueno, lo menciono porque voy a utilizar algunas de las ilustraciones, un libro muy ilustrado en la presentación de hoy. Vale, pues yo creo que ya la gente ha tenido, como no somos muchos tampoco, yo creo que ya ha tenido la gente tiempo de contestar, ¿no? Bueno, yo... Sí, yo creo que ya hemos votado todos. Menos yo, que yo no iba a votar, ¿vale? Vale, bueno, pues entonces, vale, pues como se plantea ya un poco en esa pregunta, pues bueno, la visión de la justicia climática puede ser diversa, ¿no? Digamos que está muy relacionado con el concepto de justicia ambiental, que es un concepto que pone de relieve pues la conexión entre el deterioro severo del entorno natural y, por otra parte, el reparto desigual de las consecuencias negativas de este deterioro y de las políticas y las leyes que se diseñan para afrontarlo, ¿no? En este sentido, los grupos
sociales más desfavorecidos socialmente por su condición económica, por su origen cultural, por su origen étnico, etcétera, así como aquellas regiones del mundo que han tenido históricamente menos oportunidades, por decirlo así, para el desarrollo, pues resulta que salen perdiendo, ¿no? en este juego, y además queda en evidencia pues la carencia de principios democráticos e inclusivos en todos los procesos de toma de decisiones para afrontar estos impactos, ¿no? Este concepto de la justicia ambiental es anterior al de la justicia climática, surgió en torno a la década de los 70 y fue, digamos, tomando fuerza a medida que la deuda externa de esos países llamados en desarrollo continuaba creciendo en paralelo a la vez que crecía pues el derecho ambiental, a escala local, regional, global, a todas las escalas, ¿no? Y bueno, se fue formando en paralelo con este concepto otro concepto o una conciencia gradualmente de que existía una especie de deuda ecológica de los países del norte enriquecidos con los países del sur empobrecidos, ¿no? En este sentido, este otro concepto, la deuda ecológica, pues se estaría generando cuando el nivel de consumo de recursos y de producción de residuos y por tanto su liberación o su ubicación en el medio ambiente por parte de una población resulta superior a la capacidad de producción natural local sostenible de esos recursos y a la capacidad de asimilar esos residuos, ¿no? Es decir, como se supera esto, pues se toma parte del espacio ecológico en forma de recursos y en forma también de sumideros, ¿no? Porque se utiliza su espacio ecológico para ubicar nuestras emisiones, nuestros residuos, etcétera, de otros territorios, ¿no? Es una deuda que no es una deuda monetaria, pero sin embargo se ve agravada por la deuda financiera que va limitando cada vez más la capacidad de esos países del sur global para acceder a sus propios recursos, ¿no? Y también a sus sumideros, ¿no? Porque ahí están los casos, por ejemplo, de exportaciones de residuos del norte al sur, ¿no? Mientras que la crisis ambiental a nivel global pues sigue agravándose y las desigualdades ecológicas siguen creciendo a nivel global, ¿no? Este concepto de la deuda ecológica en países como Estados Unidos o en sociedades, digamos, occidentales, ha estado, bueno, y sobre todo el concepto más que el de deuda ecológica, el de la justicia ambiental, ha estado muy ligado al concepto de racismo ambiental, ¿no? Que sería otra noción que me gustaría introducir, que es una noción que se viene utilizando desde los años 80, a menudo muy en relación con los movimientos de los derechos, a favor de los derechos civiles, con implicación de muchas iglesias detrás, ¿no? Que, bueno, que tomó fuerza a raíz de la observación de que muchas veces las fábricas más contaminantes, el almacenamiento y el tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos, etcétera, pues se ubicaban más a menudo en los espacios y en los ambientes de las personas más pobres y más vulnerables, ¿no? En el caso de Estados Unidos, principalmente nativos americanos y afroamericanos. En Europa también tenemos situaciones similares. Recientemente me gustaría enseñaros un estudio, este estudio que lanzó la European Environmental Bureau, la Oficina Europea de Medio Ambiente, es un estudio sobre la población romaní en Europa. Estudiaron 32 casos de racismo ambiental en 5 países europeos, sobre todo países del este. Y bueno, lo que concluyeron es que, bueno, pues efectivamente las comunidades romaníes de Europa pues a menudo viven en zonas que están más contaminadas, que no tienen agua corriente, no tienen sistemas de saneamiento, y esto afecta a su salud, ¿no? Enfermedades infecciosas, etcétera, ¿no? Porque, bueno, como digo, están excluidos de los servicios básicos, no tienen agua potable, no tienen sistemas de recolección de basura, y muchas veces pues viven, como dice el título del informe, ¿no? en vertederos, ¿no? Empujados a los vertederos, es el título del informe. También recientemente hay un informe de la AEMA, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, me parece muy interesante, que se llama Exposición desigual e impactos desiguales, que viene de alguna forma también a corroborar lo mismo, ¿no? Que la exposición a contaminantes del aire, del ruido y los fenómenos de temperaturas extremas, que son cada vez más crecientes en Europa, pues no afectan a todos por igual, ¿no? Sí, antes, al contrario, la distribución de estos desimpactos es muy desigual y refleja de manera clara las diferencias sociodemográficas dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, los grupos que son más de población, que son más desfavorecidos, también son los que tienden además a tener menos voz sobre cómo y dónde viven, dónde y cómo trabajan, y esto, claro, afecta a su exposición a esos peligros, ¿no? Y por tanto sufren más los impactos de salud, ¿no? Si vemos aquí en esta gráfica que he puesto aquí,
vemos esta zona de intersección entre la vulnerabilidad social y la exposición, vemos que bueno, pues, la situación social condiciona de alguna forma pues la capacidad para cambiar de ubicación, si hay una zona, digamos, que está más afectada por un impacto ambiental, el poderte mover a otra zona pues tiene que ver con evidentemente con tu vulnerabilidad social, el tipo de vivienda donde vives, que se te hará más resiliente o menos, por ejemplo, a las horas de calor, también te afecta, el estilo de vida, etcétera, ¿no? También si tienes más red de apoyo social o menos, que todo este tipo de cosas está claramente relacionada con el tipo de, o con el grado de impacto con el que se reciben los fenómenos climáticos, ambientales, etc. Bueno, pues vale, pues si quieres ahora podemos compartir los resultados de la encuesta, a ver qué es lo que hemos opinado sobre la justicia climática. Bueno, pues a ver, ha habido la que menos gente, la que no tenía una idea preconcebida. Había alguna gente que consideraba que esto se trataba de una situación en la que los países que contribuyen más al problema se hagan más responsables de la reducción de emisiones. Hay una mayoría de gente que ha apostado por la opción de que esto significa evidenciar que el desequilibrio de poder está en la raíz de la crisis climática, siendo la justicia social y la sostenibilidad dos metas indisolubles. Y bueno, también hay alguna gente que ha seleccionado la opción de que se trata de aquella justicia que vincula el desarrollo a los derechos humanos. Bien, vale, pues ya puedes, si quieres, quitar los resultados. Bien, pues bien, efectivamente las visiones de la justicia climática son muy diversas. Hay una visión más reduccionista y otra, digamos, más sistémica, y entre medios pues hay pues distintas definiciones, ¿no? Digamos que la visión más reduccionista es quizá esa vinculada a al tema de las emisiones en un plano geopolítico, ¿no? De reparto por países, muy vinculado al concepto o al principio del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esta es una gráfica sacada del manual de lucha contra el cambio climático que os he enseñado antes, y ahí vemos un poco cómo es el reparto por países. Bueno, pues vemos que en este sentido la justicia climática sería aquella o se concebiría como aquella que intenta que los grandes emisores sean los que lideren los esfuerzos para acercarse a ese objetivo del Acuerdo de París del 1,5 grados, ¿no? Y contribuyen además que contribuyan financieramente con los países del sur global para que puedan adaptarse, para que puedan cambiar sus sistemas productivos, que haya transferencia tecnológica, etc., ¿no? Es una visión, al fin y al cabo, muy enfocada a las negociaciones internacionales, que bueno, pone el foco en esa diferencia entre los más responsables y los menos responsables, y aboga por darle más tiempo a esos países que han contribuido menos y además que contaminan, de hecho, en gran medida, porque los servicios y productos que ofrecen a los países, o sea, por los servicios y productos que ofrecen a los países ricos. Pero bueno, esto es digamos que es un reparto un poco grosso modo, ¿no? Es una forma de verlo, pero si afinamos, por ejemplo, a las emisiones per cápita, y ahí está a la izquierda, también hay otra gráfica sacada del libro, vemos, por ejemplo, que ya ofrece una imagen un poco distinta a la anterior, ¿no? Aquí teníamos antes a China como líder, ahora si lo vemos per cápita, vemos que los Estados Unidos está claramente por encima. Es decir, frente a esa visión más centrada en el reparto de emisiones por países, cuando hacemos un poco de zoom y bajamos a la diferencia per cápita, pues vemos que la situación cambia un poco, y además esta visión tiene más sentido a la hora de ir introduciendo el elemento de la justicia y del reparto, ¿no? Si vemos en la gráfica de la derecha, que es una gráfica de Oxfam, de un informe que suelen sacar periódicamente, vemos que bueno, pues las emisiones per cápita del 1% más rico es infinitamente mayor que el de la mitad de la población, ¿no? El 50% más pobre. Bueno, frente a esta visión más centrada en el reparto de emisiones, bueno, hay otra forma de verlo, hay otra gráfica que tengo aquí. Hay otra forma de verlo. Esto es un trabajo de Piketty del año 2015, justo cuando iba a ser el Acuerdo de París, donde se ve que el 10% de los grandes emisores del planeta, ¿no?, son responsables del 45% de las emisiones ellos solos, ¿no?
Eso es una barbaridad, ¿no? ¿Y dónde viven estas personas? Pues principalmente en América del Norte y principalmente en la Unión Europea, aunque también los hay, digamos, grandes ricos emisores en otros países, ¿no? Si nos vamos al otro extremo de la gráfica, vemos que la mitad de la población, la mitad menos emisora de la población, es solo responsable del 13%, ¿no? de las emisiones. ¿Y dónde vive esta gente? Pues en India, en China, en América Latina, etc. Bueno, ahí vemos que no hay nadie de esos bajos emisores en Europa o en Estados Unidos. Sin embargo, digamos, en el medio sí que hay emisores de todo tipo, digamos, o sea, de emisores medios, perdón, en todos los países. Vale, otra definición, y esta está un poco ligada con una de las que he puesto ahí, aunque lo que he puesto es una versión reducida en la encuesta que hemos lanzado. Bueno, digamos que es un poco más abierta, ¿no? Frente a esta visión más centrada que he comentado antes en el reparto de emisiones, en el esfuerzo y tal, hay quien considera que esto tiene un enfoque muy estrecho y que es necesario hacer un enfoque más amplio que vaya centrándose un poquito en el tema de los derechos de las personas, ¿no? El que ponga un poco los derechos humanos en el centro. Esta definición es la que utiliza el IPCC y dice: es la justicia que se vincula con el desarrollo de los derechos humanos, de modo que se logre un enfoque centrado en el ser humano para hacer frente al cambio climático, proteger los derechos de las personas más vulnerables y repartir las cargas y los beneficios de la lucha contra el cambio climático y sus impactos de forma equitativa e imparcial. Bueno, el término de la justicia climática ha ido evolucionando bastante con el tiempo, ¿no? Por hacer un repaso rápido, a partir del año 2000 más o menos fue cogiendo mucha fuerza en torno a las movilizaciones climáticas que se sucedían en ocasión de las conferencias de las partes. En el año 2002, en la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, que fue la Cumbre de Río más 10 años después de la Cumbre de Río de Janeiro, del 92, pues ahí se aprobaron unos principios de justicia climática, los llamados principios de justicia climática de Bali, y ahí ya se abrió muchísimo el concepto, ¿no? Ahí ya digamos que se pone el foco principalmente, por ejemplo, en las comunidades indígenas, en las comunidades afectadas. Ya se empieza a señalar a las grandes corporaciones como digamos, culpables del fenómeno. Es decir, ya no se trata de un reparto así geoestratégico grande entre países, sino que se empieza a afinar mucho más, ¿no? Se pone el foco en las poblaciones indígenas, pero no solo en su mayor afección, ¿no? O sea, en reconocer su afección mayor, sino también en su papel como a la hora de aportar verdaderas soluciones. Se aboga por una gobernanza democrática mucho más participativa. Se ataca además, como digo, el papel de las grandes corporaciones en el mantenimiento, pues, de un sistema que se considera injusto e insostenible en la producción y en el consumo. La deuda ecológica está totalmente presente en estos principios. Se introduce un elemento que es la exigencia de una rendición de cuentas, ¿no? Por el tema de las responsabilidades históricas. Esto está muy ligado, por ejemplo, con un principio que hoy día se lucha mucho en las COPs, que es el tema de las pérdidas y daños, ¿no? Que haya una recompensación económica por las pérdidas y daños que son aquellos efectos del cambio climático a los que ya no nos podemos adaptar y que, sin embargo, pues nadie compensa por ellos, ¿no? Y los países ricos deberían compensar por ellos, ¿no? También en estos principios de Bali ya empieza un cuestionamiento a las soluciones basadas en el mercado, como los sistemas de comercio de emisiones, aunque no hay una oposición frontal a ellas, ¿no? Como tampoco hay una oposición frontal a soluciones tecnológicas como el secuestro de carbono, por ejemplo, pero sí que se dice que, bueno, que tienen que estar sujetos este tipo de soluciones, pues, a los principios democráticos de responsabilidad democrática, a elementos de justicia social, etc., ¿no? En cualquier caso, estos principios de Bali, el foco es fuertísimo en las comunidades indígenas, ¿no? Y esto es y a su derecho de autodeterminación, etc., ¿no? A poder decidir que no se quieren que se les impongan ciertas soluciones desde los países del norte, etc. Luego, en la conferencia de Bali de 2007, ya empiezan a partir de ahí a surgir movimientos estructurados, alianzas en la sociedad civil en torno a este paraguas amplio de la justicia climática. De hecho, en la conferencia de Bali se forma la coalición global Climate Justice Now. En torno a la cumbre de Copenhague de 2009 se forma otra coalición, que es la coalición Climate Justice Action, y además ahí ya se empieza a discutir el elemento de la desobediencia civil. Empieza a ganar mucha fuerza la herramienta de la desobediencia civil y la acción directa, como muy ligada a los movimientos de justicia climática, ¿no? Y luego en la conferencia de Cochabamba de Bolivia de 2010, también el gobierno de Bolivia aprobó un acuerdo donde, bueno, pues había un llamamiento grande a poner la justicia climática en el centro, ¿no? Bueno, que la noción de justicia climática
digamos que es una reivindicación histórica muy ligada a los países del sur global. Un evento que ha servido para poner este elemento de la justicia en el centro ha tenido que ver, en relación a los efectos del cambio climático, ha tenido que ver con un evento que se ha producido en un país occidental, ¿no? Que es en Estados Unidos, el huracán Katrina, que puso muy de manifiesto cómo los desastres provocados por el cambio climático afectan más a las personas más vulnerables, ¿no? Porque, bueno, de hecho se estudió, se ha visto claramente que tuvo un efecto desproporcionado sobre grupos sociales de bajos ingresos y sobre minorías, ¿no? Se vio que, bueno, pues la gente pobre, negra, ancianos, enfermos, gente sin hogar, etcétera, todas estas comunidades de bajos ingresos, pues tuvieron muy poca posibilidad de moverse, de evacuar, etcétera, ¿no? Incluso después, claro, después del huracán, pues las comunidades de bajos ingresos pues, fueron las más afectadas también por la contaminación, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Por dónde vivían, etcétera. Y esto, bueno, pues se vio empeorado pues, porque no hubo sistemas de protección por parte del gobierno, etcétera, ¿no? O sea, volvemos un poco al tema del racismo ambiental que habíamos mencionado antes. Y esto mismo lo hemos visto también en la pandemia, ¿no? Lo hemos visto, Lo hemos visto claramente durante los últimos meses con el tema de la pandemia, donde se ha dicho mucho que no hace, que el virus no entiende clases sociales, pero la realidad ha sido que la clase social ha sido un factor de riesgo, claramente, pues porque está claro que dependiendo a qué clase social pertenezcas y los recursos públicos que tengas a tu disposición, pues tu capacidad de sobreponerte a la situación ha sido una u otra, ¿no? Claramente la pandemia se ha cebado en barrios con menor renta, teniendo hasta 4 o 5 veces más casos de afecciones que en los de alto nivel económico. No es lo mismo si puedes teletrabajar o si tienes que acudir a un trabajo presencial para poner en riesgo tu salud. Tampoco es lo mismo si vives en un piso pequeño compartiendo espacio o habitación incluso con personas contagiadas porque no te puedes aislar. Que si no, que si puedes hacerlo. Y efectivamente, las desigualdades sociales pues, tienen un impacto directo sobre nuestra salud y nuestra vida, ¿no? Y esto en los impactos ambientales o en los impactos climáticos se ve claramente. Bueno, hay una definición más que me gustaría tocar de justicia climática porque para mí es la que va más allá y la que más incorpora un elemento así como de transformación sistémica, de cambio de paradigma, podríamos decir, ¿no? Es la que incorpora el Acuerdo de Glasgow. El Acuerdo de Glasgow, es posible que no hayáis oído hablar nunca de él, es una iniciativa de la sociedad civil que se llama así porque bueno, pues se planteó cuando la cumbre la conferencia de las partes del cambio climático de Glasgow iba a tener lugar en 2020 y bueno, pues como que se trataba como un poco de echar un órdago o de hacer de sustituir de forma ficticia, claro, a los gobiernos, es decir, ante la percepción de los gobiernos no están haciendo suficiente, no están actuando en las COPs, y recordemos cómo acabó la COP de Madrid, que acabó, bueno, se salvó un poco por los pelos. Vamos a ser la sociedad civil los que actuemos y los que hagamos un acuerdo, imitando un poco los acuerdos que se deberían como el Acuerdo de París, un acuerdo de este tipo, vamos a firmar las organizaciones un acuerdo por el cual vamos a acabar nosotros con las emisiones, ¿no? cerrando las instalaciones que son más emisoras, etc. Bueno, sobre esta parte de cómo se hace eso no me quiero centrar hoy, me quiero centrar en que el marco político que da este acuerdo de Glasgow, y ahí tenéis el enlace si queréis visitarlo y bichear un poco, el marco político para las reducciones es el de la justicia climática. Y la justicia climática definida como una demanda social y política que aboga fundamentalmente por la redistribución del poder, ¿no? Del poder, del conocimiento y del bienestar, ¿no? Pero la redistribución del poder es algo que es fundamental en el concepto que cada vez gana más fuerza de justicia climática en los movimientos de la sociedad civil, ¿no? Y este marco de justicia climática en este acuerdo toca varios elementos importantes que no estaban hasta ahora, por ejemplo, tampoco estaban en los principios de Bali, ¿no? Es que primero reconoce la interdependencia de todas las especies. Este concepto de la interdependencia es un elemento que se está poniendo cada vez más sobre la mesa, ¿no? De poner de manifiesto, sobre todo con estas crisis que hay de biodiversidad, ¿no? El tema de las abejas, este rollo, cómo somos interdependientes unas especies con otras, ¿no? Reconoce además este marco de justicia climática la economía de los cuidados, que es algo que también está cada vez más algo de lo que no se hablaba hace apenas unos pocos años y de lo que ahora se habla mucho. También se llama a reparar
pues siglos de racismo sistémico, es decir, equipara la justicia climática, dice que la justicia climática de alguna forma es justicia racial, y esto con la emergencia del movimiento Black Lives Matter, pues creo que está muy, que digamos que hay mucha sensibilidad social a aceptar esto, y tiene, bueno, otros marcos como la economía ecológica, es decir, yo creo que es un... os invito, porque si no se nos va el tiempo, a visitarlo, porque creo que tiene elementos muy interesantes. Dos palabras sobre la desobediencia civil. Es algo que, digamos, cada vez está más aceptado socialmente y, como digo, está muy ligado a los movimientos de justicia climática. La propia Cristiana Figueres, que es quien está en esa portada de esa foto, en un libro reciente que ha sacado, reconoce que y ella ha estado, como sabéis, ha sido secretaria del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, reconoce que la desobediencia civil es la forma más efectiva de mover la política internacional, ¿no? De esto, bueno, lo vamos a ver cada vez más, ya lo estamos viendo con algunos movimientos emergentes, como el de Extinction Rebellion, etc., ¿no? Bueno, aquí también tenía algunas ilustraciones del libro en relación a esto de la desobediencia civil. Vale, paso al siguiente punto, bueno, por concluir, creo que el tema de la justicia climática, en su visión, en su acepción más amplia, más sistémica, lo que se trata es de cuestionar los desequilibrios de poder existentes, ¿no? Esto es muy importante. Es importante cuestionar los desequilibrios de poder, porque si no abordamos eso, probablemente estemos dejando cosas importantes fuera del foco y no podamos encontrar solución. Vale, para mí la clave de todo esto a la hora de plantear una visión u otra es poder responder a preguntas como que si el marco que se plantea a la hora de proponer soluciones climáticas garantiza un acceso equitativo a los recursos, si esas soluciones de sostenibilidad que se plantean son posibles para todo el mundo, si son universalizables, ¿no? En otras palabras, y más allá del reparto ese de emisiones entre países, pues si son justas también en perspectiva histórica, si son justas respecto al resto de especies del planeta, que es una cosa importante. Y bueno, pues hay que ver a veces si no dejamos, al tener un enfoque muy estrecho, si no dejamos otros problemas como el que he mencionado de la biodiversidad fuera del foco, y al tomar una solución climática no estamos incluso empeorando otras dimensiones del tema ambiental, ¿no? Y por ir un poco a lo concreto, ¿no? Porque siempre hablamos del tema global, pero bueno, si lo aterrizamos en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Cuando se plantean soluciones sostenibles, por ejemplo, como zonas peatonales en los centros de las ciudades, ¿no? Hay que preguntarse quiénes disfrutan esas zonas, quién se beneficia de ellas, si son todas las personas. Si, por ejemplo, un barrio en el centro de la ciudad empieza a reverdecerse y, bueno, pues se ganan espacios peatonales, se ganan espacios verdes, etcétera, eso sin duda es bueno, pero claro, si eso conduce, por ejemplo, a un proceso de gentrificación en el que la población que originalmente vivía ahí queda expulsada y entonces quien puede vivir ahí es la gente más pudiente, hay que preguntarse si eso es justo, ¿no? No podemos eliminar ese elemento de la ecuación, ¿no? O, por ejemplo, si se ponen impuestos a los combustibles más contaminantes, como ha estado todo el tema del diésel, ¿no? Que es un tema muy polémico. Bueno, pues vale, se dan las señales al mercado para alejarse de la compra de vehículos más contaminantes, pero también a la vez estás proporcionando que ciertas clases populares que se compraron el coche diésel pues se vean atrapadas en una situación de inmovilidad si no se están dando otras soluciones de movilidad sostenible a esta gente, ¿no? Y ahí vemos todo lo que se produjo en Francia, la movilización social con los chalecos amarillos, ¿no? Es decir, hay que preguntarse al servicio de quién están las medidas de sostenibilidad, porque, como hemos visto en el reparto per cápita, la gente no existe, ¿no? Hay gente muy distinta, hay gente que está en el 1% y hay gente que está en ese 50% más pobre, ¿no? Y si hablamos de la aviación, por ejemplo, por sacar otro tema bastante, para mí, muy importante, ¿no? Ahora mismo se está investigando mucho los combustibles limpios, los electrocombustibles, ¿no? Que se llaman, que se producen almacenando energía eléctrica producida de origen renovable en vectores como el hidrógeno, en el butanol, etcétera, ¿no? Y estos serían los electrocombustibles del futuro para la aviación, ¿no? Pero claro, la energía renovable es limitada también, o sea, no se puede producir toda la que quieres, ¿no? Entonces, debe servir la que se produzca para seguir alimentando aviones que los cogen el 10% de la población. Hay que preguntarse si esto está sirviendo al bien común, ¿no? Es fundamental a la hora de tomar las decisiones, porque no podemos estar creando burbujas de sostenibilidad, ¿no? Burbujas de sostenibilidad para unos pocos, pero donde muchos se quedan fuera, ¿no? Bueno, esta es una gráfica del coche eléctrico, no voy a ir sobre ella.
hay una, digamos, para resumir este concepto que estoy intentando transmitir, hay un concepto que probablemente conocéis bastante, que lo promovió Kate Raworth, que es sobre el que se sigue trabajando hoy día, ¿no? Que es el concepto de la economía del donuts, ¿no? Donde digamos que una economía justa y sostenible será aquella que cubra el suelo de las necesidades básicas, eso está representado en ese donut por la parte interna del donut, el círculo interno, ¿no? Donde están todas las necesidades, y el techo, o el límite de los límites, los umbrales ecológicos que no podemos trascender, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no voy a ir sobre ello, pero creo que este concepto del donut es muy importante, porque la justicia climática precisamente lo que propone es eso, tener esos dos límites, esas dos fronteras, la de arriba, la de los límites ecológicos que no podemos traspasar, y la del suelo social, de las garantías básicas, de las necesidades básicas, que se mueven entre esas dos fronteras, ¿no? Dentro de esas necesidades pues podemos utilizar cualquiera de las pirámides de las necesidades que se conocen, ¿no? Pero el caso es que nos movamos, que garanticemos eso para todo el mundo, ¿no? Bueno, pues con las soluciones que se plantean hoy día, pues esto de abajo, esto de la diapositiva no está en cuestión, ¿no? Hoy día, o sea, ahora mismo, por ejemplo, hemos visto el atasco que se ha producido el otro día en el comercio mundial porque se quedó un barco atravesado en el canal de Suez, y bueno, pues probablemente ese barco llevaba cosas bastante innecesarias, ¿no? Si planteamos un debate de las necesidades, es importante ver qué es necesario o qué es el bien común, ¿no? Para poder poner ahí en esa cesta los huevos, ¿no? Vale, esta diapositiva del país la he traído porque me parece interesante preguntarnos, ¿no? Si es posible un mundo sostenible y justo a la vez, si las soluciones se plantean en términos de competición, ¿no? Como el titular de este periódico, ¿no? Y cuando he tratado de ilustrar, de ir rápido sobre algunos de los ejemplos de por qué cuando considero que se están produciendo situaciones de injusticia, creo que esos problemas se dan cuando se saca la justicia del marco, ¿no? Y yo creo que la conclusión es que no puede haber sostenibilidad sin justicia y no puede haber justicia sin sostenibilidad tampoco, ¿no? Es decir, que las salidas auténticas al problema, al gran reto climático, al reto ecológico que tiene la sociedad, giran siempre en torno a dos conceptos. Uno es el del límite ecológico y otro es el de la igualdad. Y por tanto, hablar de justicia climática implica poner la justicia realmente en el centro, ¿no? Implica cuestionar los sistemas de dominación, pero no solo a nivel global, sino también a nuestro nivel cotidiano, ¿no? En nuestro día a día. Al final, los sistemas de dominación están presentes en los hombres hacia las mujeres, los jóvenes hacia los ancianos, en las instituciones laborales, educativas, etcétera, en la relación de las personas con el medio, ¿no? Por tanto, no podemos hablar de transición ecosocial si no hablamos de la redistribución de la riqueza, si no hablamos de un montón de actividades productivas que hay que cerrar y qué multitud de trabajos hay que dejar de hacer y qué multitud de otros trabajos hay que empezar a hacer, ¿no? Es decir, que hay que hacer bien las cuentas energéticas en un mundo con una tasa de retorno energético decreciente, es decir, no podemos pensar que va a haber energía, aunque sea renovable, para todo, ¿no? Es decir, el concepto de límite es absolutamente central, porque en cuanto asumimos que algo es limitado, enseguida nos viene la idea de que es necesario compartirlo, ¿no? Si queremos tener justicia, ¿no? Y ahí la frase de la isla que ponía mi padre al principio es crucial, ¿no? Pero claro, para eso hay que entender primero que es limitado, que esos recursos son limitados, ¿no? Y en ese sentido, otra cosa de la que hablaba mucho Nicolás Sosa era de la necesidad de cruzar umbrales de percepción, ¿no? Para poder entender que vivimos en esos espacios limitados. Bueno, paso a la siguiente para no liarme mucho. Vale, ¿es buen momento para la justicia climática? Bueno, pues digamos que yo diría que hay oportunidades y riesgos, ¿no? Hay oportunidades y riesgos. ¿Cuáles serían las oportunidades? Bueno, yo diría que la alerta científica cada vez es mayor, es decir, ahí tenemos pues el informe 1,5 del IPCC que sacó en 2019, en 2020... No, perdón, en 2018 a finales, en 2019 el IPBES, el panel de científicos para la biodiversidad, sacó un informe también demoledor, es decir, los científicos cada vez son más claros, o sea, el diagnóstico es que incluso cada vez son menos conservadores a la hora de comunicar esos resultados porque ellos mismos están escandalizados, ¿no? de los niveles a los que estamos llegando, ¿no? Por otro lado, la experiencia meteorológica personal cada vez es más clara, ¿no? Esta gráfica es también del libro
del Manual de Lucha contra el Cambio Climático, y vemos cómo la gente más joven solo ha vivido, que es la que se situaría hacia la derecha, solo ha vivido años cálidos, muy cálidos o extremadamente cálidos, según los clasifica la EMET, ¿no? Mientras que las personas que tenemos más edad y nos situamos a la izquierda de la gráfica, pues hemos tenido años fríos, años normales y años cálidos también, ¿no? Es decir, la experiencia meteorológica nos está ayudando a percibir el cambio climático como algo real, mientras que hasta hace poco lo percibíamos como algo lejano, algo que pasaba en otros países, etc., ¿no? Por tanto, eso puede ayudar, es una oportunidad también, ¿no? Por otro lado, las movilizaciones climáticas que se han dado, ¿no?, en los últimos tiempos. Vemos el movimiento de los jóvenes, pero también está el movimiento de Extinction Rebellion, etc. Es verdad que esto se ha parado un poco con el tema de la pandemia, pero bueno, si miramos las encuestas, por ejemplo, está la mayor encuesta sobre cambio climático hecha en el mundo, es una encuesta de Naciones Unidas, y lo que dice es que la idea del cambio climático como emergencia global, como algo que es una emergencia global, sigue presente a pesar de la pandemia. Casi 2/3 de las personas de todo el mundo consideran que el cambio climático es una emergencia. Además, consideran que hay que hacer algo urgentemente, ¿no? Es decir, que esto sigue vivo a pesar de la pandemia. También otra oportunidad es, precisamente a raíz de la pandemia, se ha visto la fragilidad visible del sistema que tenemos, ¿no? Como tenemos un sistema muy poco resiliente, donde, bueno, pues incluso al principio hubo vaciado de supermercados, no hubo desabastecimiento, ¿no? Pero nos hizo sentir cómo podía darse una situación de abastecimiento en un sistema que no estaba preparado, ¿no? Lo mismo se puede decir la producción de las vacunas, la producción de un montón de cosas que nos hicieron falta y que no estábamos preparados, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el comercio internacional de barcos, el comercio internacional de alimentos, como realmente hay apenas 14 puntos clave por donde pasan todas las mercancías del mundo, es decir, fallos en estas rutas por motivos de inestabilidad climática, por cualquier tipo de problemas, nos deja en una situación en la que no podemos, no somos resilientes, no podemos hacer frente a esa disrupción, a esa perturbación. Además de esto, durante la pandemia se ha visto que la ciencia, aunque esto quizá no ha trascendido tanto al gran público, pero ha apuntado claramente al deterioro ambiental como una de las causas que alimentan las pandemias. Y otra oportunidad, digamos que sería la esperanza, ¿no? La esperanza que, como decía Edgar Morin, pues hay que creer en lo improbable, es decir, en la humanidad. Es decir, lo improbable, aunque posible, es la metamorfosis, ¿no? Podemos hacer una metamorfosis, podemos soñar con revoluciones porque son posibles, ¿no? ¿Qué riesgos habría? Y voy a ir concluyendo, que creo que me estoy pasando el tiempo. Bueno, por un lado, que nos adaptemos. Es decir, y no me refiero a adaptarnos a los efectos del cambio climático, sino que normalicemos de alguna forma el tema del cambio climático, nos acostumbremos tanto a los cambios. Además, hay una cosa que el psicólogo Peter Kahn llama la amnesia ambiental generacional, es decir, que vamos normalizando esa situación y nos vamos olvidando de cómo era un medio ambiente sano, ¿no? Incluso las nuevas generaciones no tienen ese referente, y lo que ellos consideran un medio ambiente sano probablemente para sus padres es un medio ambiente deteriorado, ¿no? Pero poco a poco nos vamos adaptando, porque bueno, se puede ignorar algo no solo mirando hacia otro lado, sino también mirándolo tan de cerca que se pierde la perspectiva, ¿no? Esa sería un poco la idea, ¿no? De alguna forma ya nos estamos adaptando al cambio climático a través de esa especie de consentimiento tácito de que el deterioro ambiental ya está aquí y convive con nosotros, ¿no? Vemos en Pekín cómo la gente sale a la calle con mascarillas porque no puede respirar el aire y bueno, lo acepta como parte normal de su vida de alguna forma, ¿no? Otro riesgo importante sería el negacionismo que está en auge, ¿no? Negacionismo político. En algunos gobiernos hemos visto, pues, el caso de Estados Unidos, Brasil, etcétera. Aquí mismo estamos asistiendo a declaraciones negacionistas por parte de algunos partidos que no las teníamos hace nada. Y además cada vez habrá formas de negacionismo más sutiles, ¿no? Yo estoy haciendo una investigación con un compañero de la Complutense y estamos viendo cómo el negacionismo en la prensa escrita, por ejemplo, bueno, ha desaparecido el negacionismo más abierto, pero sí que hay formas más sutiles de negacionismo que persisten, ¿no? Y creo que será bueno ver cómo evoluciona esto, porque es fácil que esto vaya más, ¿no? Y también, por otro lado, pues el discurso del miedo, ¿no? Estar en una situación de competición por los recursos, pues se fortalezcan discursos de, bueno, vamos a acaparar nuestros recursos, miedo al migrante climático que viene a quitarnos los recursos, etcétera, ¿no? O incluso también una situación en la que, como lo que vemos es como muy catastrófico, pues hacemos un poco la técnica del avestruz y decidimos no afrontar el tema, ¿no? Y también, bueno, pues otro riesgo es, pues, que lo urgente, aunque sepamos que es urgente,
pues desplaza lo importante, ¿no? Y en este sentido la pandemia, pues aunque no ha quitado del foco el problema climático, pues sí que nos ha hecho atender, por ejemplo, a, pues eso, pues a otras cosas más urgentes, que son pues, el plato de lentejas. No sé si esta parte me la tengo que saltar porque ya me he pasado el tiempo. Iñaki, tú me dirás. Porque hay suficiente, digamos, elementos para el debate, pero como queráis. Porque soy consciente de que he usado más tiempo del que me habéis dado. ¿Cuánto tiempo duraría? Porque también es verdad que ya se ha alargado. Me lo pulo en 5 minutos, ¿vale? Venga, vale, venga. Vale, bueno. Vale. Podemos ver cuál es el terreno común entre las distintas visiones, ¿no? Es decir, qué es lo que todo el mundo acepta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso, si nos ponemos a mirar, hay muy poca investigación hecha, pero algunas investigaciones que se han hecho muestran que, bueno, en lo que se está de acuerdo es que, bueno, la gente en general, y cuando digo la gente ya sé que la gente no existe, pero que como una gran mayoría de la sociedad sabe que el cambio climático está sucediendo, que está sucediendo aquí y ahora y que además es bastante malo, ¿no? Además, la gente empieza a señalar con el dedo pues, a gobiernos y a empresas y no tanto a los individuos, no tanto al comportamiento individual, ¿no? Hay una sensación general también de que el statu quo no está funcionando, que el sistema este ya no se sostiene muy bien como está y que además hay industrias contaminantes que están dañando el planeta. Y la gente piensa que se necesitan grandes cambios, no pequeños cambios incrementales y que hay además cada vez más aceptación de que los menos responsables son los que más sufren, ¿no? Bueno, esto sería como los puntos de acuerdo, pero cuando se mira donde hay brechas, ¿no? Por ejemplo, de lo que considera el movimiento de justicia climática más transformador o más una visión de cambio sistémico y lo que son las creencias públicas más asentadas, pues se ve que cuando nos preguntamos o se pregunta a la gente cómo hemos llegado a esta situación de crisis climática, la tendencia mayoritaria es a pensar que, bueno, pues hemos llegado un poco por accidente, por la industrialización, etcétera, ¿no? No relaciona, por ejemplo, esto con el tema del poder que yo insistía en poner en el centro antes, ¿no? Con dinámicas como las dinámicas coloniales, el sistema capitalista, etcétera, ¿no? Cuando se pregunta quién es el responsable del problema, hay mucha creencia general de, bueno, pues los responsables son China, India, que están cada vez creciendo más y además todos comen carne y todos quieren tener coche, etcétera, ¿no? O se culpa a la humanidad en general como un ente abstracto, ¿no? No se apunta tanto, aunque sí se empieza, como digo, a apuntar, pues eso, a las élites económicas, etcétera, ¿no? Cuando se intenta ver qué relación hace la gente entre el cambio climático o la crisis climática y la opresión, ¿no? Vuelvo a poner el tema del poder en el centro, mientras que el movimiento de justicia climática tiene claro que el cambio climático multiplica esa opresión porque se acaba más con los más vulnerables, pues la creencia general es que, bueno, o no se sabe o no tiene impacto, no se relaciona, digamos, ¿no? También una cosa importante, y lo dejo ahí, es que cuando se pregunta por cómo es la naturaleza humana de cara a enfrentar estos cambios, mientras que el movimiento de la justicia climática tiende a pensar que bueno, pues que en el sentido de lo que decía Morin antes, ¿no? Que somos capaces de cambiar y tal, pues hay mucha gente que piensa que no, que la gente es avariciosa por sí, la naturaleza humana es negativa, es mala, es inamovible, no vamos a cambiar nunca, etc., ¿no? Y si nos vamos hacia la última, ¿no? Sentimientos sobre el futuro. Bueno, pues mientras que el movimiento de justicia climática tiene optimismo y esperanza, la creencia general es que, bueno, pues hay no general, ¿no? Porque también hay esperanza, pero hay como cierta sensación general que está creciendo de cierto fatalismo o de perturbación, ¿no? Y bueno, lo voy a dejar aquí porque, bueno, habría que algunas pistas de cómo a lo mejor salvar esas diferencias o esa brecha, ¿no? La investigación que se hizo en Reino Unido hace estas recomendaciones finales y esta es mi última diapositiva, donde, bueno, pues viene a decir cómo podría a lo mejor enfocarse la comunicación de la justicia climática para que sea más fácilmente comprada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por un lado, me refiero a la hora de utilizar narrativas, valores sobre los que apoyar esas narrativas, metáforas, etcétera, ¿no? Bueno, pues las recomendaciones dicen que hay que explicar bien cómo el cambio climático multiplica la opresión, no solamente decir que lo hace, sino explicar cómo. Introducir el diseño económico en el marco explicativo utilizando ejemplos y metáforas identificables, pues la metáfora del pastel, donde como unos pocos se comen una parte grande y si es un pastel que tiene que dar para todos, pues cosas de estas, ¿no? Intentar conectar los puntos entre el colonialismo y el capitalismo utilizando precisamente el diseño económico. No hablar del sur global, sino nombrar los países y a las comunidades, porque si no queda como un ente abstracto.
Enfatizar además la solidaridad con los más afectados, porque la solidaridad es un valor que mueve, por lo menos eso es uno de los resultados de ese estudio. Apelar también al derecho a decidir su futuro por parte de las comunidades más afectadas y de los grupos más vulnerables, ¿no? Es decir, apelar a la autonomía, al empoderamiento. Ser consciente también de las limitaciones que tiene en un país del norte como el nuestro, pues hablar de la solidaridad global y de la solidaridad con el sur, porque realmente, bueno, pues cada uno tiene sus problemas cotidianos en el día a día. Abordar la desconfianza de la gente hacia el gobierno y también tener cuidado con los encuadres o los enfoques de emergencia. Es decir, por ejemplo, porque pueden generar este sentimiento negativo, ¿no? De pensar que todo está perdido, que no hay nada que hacer, etcétera, ¿no? Que no hay tiempo. Y bueno, sobre todo aprovechar la esperanza porque la gente tiene esperanza. Así que dicho esto, nada, muchas gracias. Y bueno, acabo con esa frase de Joan Baez que dice que la acción es el antídoto contra la desesperación. Así que estoy a vuestra disposición para las preguntas. Os pido disculpas por haberme excedido y nada, lo que queráis. Muchísimas gracias, Samuel. La verdad es que esta charla merece más tiempo. O sea, también es verdad que ha sido muchísima la información que nos has dado y que vamos a tenerla que ir digiriendo poco a poco, ¿eh? porque creo que para una charla de 30 minutos se queda muy corta. Y todos están bastante interesados. Aquí es verdad que Pilar ha sido la que más lo ha recalcado, que muchísimas gracias porque ha estado fenomenal, pero lástima por el poco tiempo. Yo me quedo con la última frase que nos has puesto de... Joder, que es una pena, pónmela otra vez, así la copio textualmente, ¿no? Pero que la acción... y luego también lo último de los puntos de las recomendaciones que la esperanza que tiene la gente, ¿no? O sea, que hay que aprovecharse de esa esperanza que tiene la gente. También me ha gustado mucho la idea que has dicho de la economía del donut, ¿vale? Y luego lo del límite ecológico e igualdad, es que es así, ¿no? Es decir, no podemos hablar de crisis climática sin hablar de la crisis social, ¿no? Y precisamente tú lo has ido marcando también, ¿no? Cómo se está reflejando mucho también pues en las personas, ¿no? Toda esta crisis y cómo pues el no cuidar a las personas también te lleva a no cuidar el medio ambiente, ¿no? O sea, que eso también es muy, muy importante de considerar. Y cómo pues el tema de cuestionar siempre los sistemas de dominación, que no sabemos quién está detrás muchas veces de todas las acciones políticas y de todos los sistemas que... Bueno, yo simplemente pues agradecerte la charla. No sé si hay alguno de los aquí presentes que quiera darse la cámara para hacer una pregunta directa a Samuel, pero muchísimas gracias por tu intervención, Samuel. Y ya he copiado también en el chat el link de Glasgow, ¿vale? Para que lo podamos, ¿vale? Porque yo también lo he copiado, lo podamos consultar y estar pues en la acción climática, ¿no? Hay que estar, sí, sí. Hay que retomar las calles cuando nos dejen. Yo no sé si, bueno, pues vamos a darnos... Bueno, si no hay nadie, solo recalcar una cosa, ¿no? Que quizá cuando hablo de la acción, que es el antídoto contra la desesperación, ¿no? O sea, yo creo que una cosa clara en todo, que trasluce todo esto es que las acciones, evidentemente individuales, son importantes y hay que empezar por ahí, pero las acciones o son las salidas o son colectivas o no van a ser, ¿no? Porque además, precisamente porque tiene que ver con eso del reparto del poder, ¿no? Porque el valor que tiene la comunidad es que te enseña los límites. Dejas de pensar o de poner tus objetivos y tus objetivos personales para poner en el centro los objetivos de lo que es bueno para toda la comunidad, ¿no? Entonces, el participar en comunidad, eso yo creo que ya nos predispone positivamente para poder afrontar cualquier lucha social, incluida la climática, ¿no? Pues qué bien. Muchísimas gracias, Samuel. Yo ahora ya estamos terminando. Sí que os voy a pedir si os queréis dar... mira, María Roca dice, muchas gracias, Samuel. Estoy de acuerdo que ha sido poco tiempo para poder desarrollar este tema tan importante. Si queréis daros la cámara para la foto final, la foto de familia, nos podemos poner todos aquí
Y por supuesto, pues un aplauso muy fuerte para Samuel por compartir estos minutos aquí con nosotros. Muchas gracias. Asociación Española de Educación Ambiental, con esta asociación que viste nacer, bueno, con tu padre, y que tan buena relación tienes, ¿no? Federico, no sé si también quieres decir algunas últimas palabras. Bueno, pues unirme a lo que voy viendo aquí en el chat, yo creo que esto daría más para un curso, es decir, necesita, vamos, yo creo que ahí tenemos una cantidad de ideas enormes, ¿no? Para poder desarrollar formas concretas, ¿no? De llevarla a práctica, porque muchas veces, pues necesitamos, ¿no? Como cierta orientación acerca, pues, de cómo actuar y tener en cuenta esas debilidades que hay, esas grietas para poder intervenir. Realmente daría para una sesión, ¿no? Una sesión pues casi de seminario, ¿no? Pero bueno, como aperitivo, un poco como introducción, creo que perfecto, ¿no? Muchas gracias, Samuel, por el esfuerzo además de haberlo podido comprimir y yo creo que nos ha resultado sumamente interesante, ¿no? Sobre todo para los que trabajamos en esta línea, pues hay muchas ideas que son para meditar, para ir reflexionando, ordenando y nos va a resultar muy útil. De manera que pues gracias y a ver si pudiéramos darle también a esto como una proyección mayor, ¿no? De que pudiéramos pues hacer eso, alguna sesión o seminario o algo donde profundizar un poco más, ¿no? Sobre esta temática que vamos por la actualidad, además con que la ha presentado, pues yo creo que nos puede resultar muy útil, ¿no? Pues muchísimas gracias a vosotros una vez más por la invitación y como digo, espero que esto sea el comienzo de una larga amistad. Pues un aplauso otra vez para Samuel. Y ahora sí que viene la foto. Todos los que queréis estar en la foto, sonreíd un poquito y, y saludad a la cámara. Y, y nada, genial. Otra ventana verde que cerramos. El próximo jueves 29 será la siguiente ventana verde, que estáis todos invitados. Os enviaré pues lo mismo, el cartel con el link del Zoom. Y un placer, Samuel. Seguimos en contacto. Un saludo para todos. María, Azucena, Marta, que ya se ha ido, Nora, un saludo para todos. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos el siguiente jueves. Un abrazo, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.